bienvenidos al Ojo de Odín. Esperamos que el día de hoy disfruten con esta charla. Esta charla va a ser básicamente de superhéroes, el eterno tema que nosotros siempre tocamos, pero vamos a tocar dos series importantes en este caso, The Boys y Watchmen. Esperamos que el tiempo de procrastinación sea útil en este caso para ustedes. Listo, perfecto. Un saludo a todos. El día de hoy estamos con nuestra primera charla del año. Para esta charla pues decidimos abordar un tema que es de interés general, que sigue pegando fuerte, que a todo el mundo le llama la atención, y es el tema de los superhéroes. Los que nos han venido escuchando saben que tenemos ciertos reparos con la forma en que se están manejando las historias, pero hoy queremos abordar el tema desde otro ángulo, otras propuestas que son bastante interesantes. En este caso son las series de The Boys y Watchmen, la de HBO. Y para eso queremos hacer una discusión en torno a los temas, en torno a cómo se manejó en este caso las historias de superhéroes, qué propuestas o qué es lo nuevo de estas propuestas y cómo pues puede ser una alternativa para pues lo que ya hemos dicho varias veces, como que el género está decayendo. Entonces, pues nos acompaña Brian, nos acompaña Jorge, y no sé si ustedes quieran empezar con impresiones, Bienvenidos. Sí, pues un poco la idea es esa, ¿no? Ya, como dijeron, estamos como un poco cansados y hemos sido bastante críticos del género de superhéroes, y creo que era como el momento de darle un poco a una versión un poco distinta, ¿no? Un poco series que son más críticas del género o que se acercan al género un poco con más reparo y no sencillamente como adaptaciones de personajes de los cómics clásicos de Marvel y DC. Creo que la charla está bien interesante porque encontramos en estas dos series dos puntos de vista distintos sobre cómo se desarrollan los superhéroes. En uno vemos totalmente el desarrollo de qué pasa en una sociedad si muchas personas o una alta parte de la población adquiere habilidades sobrehumanas, y en la otra tenemos al contrario qué sucedería si solo una persona adquiere este manto de Dios frente a los demás mortales, lo cual da dos puntos de vista totalmente opuestos de cómo se desarrollaría una sociedad. Perfecto. No sé si ustedes quieran empezar con algo. Empecemos con algo sencillo. ¿Qué opinan de las series? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Llenaron sus expectativas? ¿No las llenaron? ¿Faltó? ¿Qué faltó? Pues como yo no sé, hoy en día uno llega a las series de superhéroes un poco sin expectativas, ¿no? O sea, más o menos uno ya sabe qué es lo que planea, lo que va a suceder, ¿no? No es como algo, en ese sentido es que el género está un poco quemado, ¿no? No hay como nada nuevo. Hay algunas veces que hay como cierto nivel estético en la propuesta, digamos, uno puede ver en las series de Marvel, las que hizo Netflix, que digamos que las historias siguen siendo de superhéroes, pero por lo menos hay como unas ciertas apuestas estéticas, algunos riesgos en el guión. Pero pues acá creo que sí hay algo como refrescante, yo creo que por eso es que son valiosas verlas. Por el parte de The Voice tenemos como algo mucho más cercano a una comedia, ¿no? La parte cómica es bastante fuerte, digamos que tal vez un poco cercano a Deadpool en cierto sentido, en la forma de ser irreverente. Y pues ya Watchmen sí es completamente seria e intenta ser una secuela a lo que fue el cómic, a lo que fue la novela gráfica, lo más que puede, con muchas referencias a la novela y intentándose extender las líneas, los personajes y la situación hipotética que ya planteaba la novela. Parece que las dos son muy valiosas de ver, un poco por eso refrescan un poco el género y creo que se hace desde eso, desde el criticar al superhéroe principalmente, no suponiendo a estos personas que van a arriesgar toda su vida y van a pasar por encima de la ley para salvar a las demás y que siempre tienen como una brújula moral muy bien puesta, porque por más oscuro que sea un héroe de Marvel o DC, siempre tienen la brújula moral bien puesta, o sea, nunca van a cruzar esas líneas, que incluso es como uno de los
juegos que ellos siempre tienen, ¿no? Esa línea de matar a una persona, de ciertas cosas y estas líneas sencillamente ya ni siquiera están planteadas acá, están completamente desdibujadas en estas dos series y creo que eso es lo que las hace un poco valiosas, ¿no? Pero en ese sentido refrescan el género. Si me gustaron o no me gustaron, tengo que decir que sí, ambas series son bastante entretenidas. Por un lado tenemos a The Boys, en la cual siento que se nos desconstruyen un poco este tipo de superhéroes, como decía Brian, moralmente correctos, donde vemos que realmente si una persona obtiene superpoderes, no haría siempre lo correcto, realmente utilizaría esas habilidades para su propio beneficio. También nos expone otro punto que me parece muy interesante para el momento en el que vivimos, y es que si existieran los superhéroes, habría una compañía que los agremiara a todos, por así decirlo, que los controlara, o que en este caso, como en la serie, los crea. Entonces, eso me parece bastante resaltable de cómo lo trata la serie de The Voice. Mientras que en Watchmen vemos quizás un poco de contenido un poco más maduro, porque sí nos frente con varias cosas, y es que vemos cómo el trauma desarrolla a los vigilantes. Cada vigilante está cruzado y atravesado por un trauma que es el que lo obliga a utilizar la máscara para ocultar su dolor o mantenerlo o recordarlo o tratar de moverlo. Además de que también tenemos muy enfrente la idea de edificación, de qué pasaría si nosotros nos encontráramos frente a una entidad pero tan poderosa que no pudiéramos ignorar y sobre la cual empezar a crearse como una religión. Ustedes han mencionado unos temas muy interesantes. Ya las dos series tienen unos aportes que sí, que refrescan totalmente lo que ya hemos venido manifestando. Repetir siempre la misma fórmula cansa. O sea, funcionó de pronto en el 2011, 2012, 2013. Pero pues ya a estas alturas hay que repensar la cuestión. Pero como para mandarnos al ruedo, entre The Boys y Watchmen, yo podría hablar personalmente de que preferí Watchmen. Me pareció un desarrollo bastante acertado. The Voice me pareció un poco plana. La primera temporada es excelente, pero la segunda me pareció floja. Y The Watchmen mantuvo una línea, aunque tiene ciertos reparos. No sé ustedes qué opinen frente a eso. Si de una u otra manera ven que The Voice, a pesar de ser una propuesta refrescante, me parece que pierde mucho en la segunda temporada. Pierde bastante de por sí. Y ese cliffhanger al final que me deja como sin sabor de boca. Aún así es muy buena. Sí, eso ya está como un poco mandado a recoger esas cliffhangers para la siguiente temporada, para vender la siguiente. Ya es como que exacto. O sea, ya sabemos que si este asunto vende, ya se viene la tercera. Ya sabemos que pero a veces funciona. Si tiene todo el equipo mediático detrás, ya sabemos que viene la tercera. O sea, eso no necesitamos como tanta construcción. Irónicamente, para The Voice funciona al contrario. Siento que es verdad, la primera temporada está mucho más desarrollada, es autocontenida, en tanto nos trata de cerrar las historias de los personajes que nos muestran. Dejan, si al caso, unas que otras dudas para solucionar a posteriori, aunque en ese momento no se habían confirmado que había segunda temporada. El detalle viene con la segunda temporada, en la cual ya ya después de que se había estrenado y se habían soltado los primeros capítulos, se confirma que sí va a haber una tercera temporada. Por lo tanto, sí se siente que en la segunda dejan muchos más huecos argumentales o muchas más preguntas a resolver, porque sienten que tienen un espacio en la tercera temporada para solucionarlo. No estoy diciendo que sea bueno, pero siento que es eso lo que le pasó a la segunda temporada frente a la primera, en el caso de The Voice. Sí, pero pues sí, en general yo sí creo que en Watchmen es como una serie mucho más densa, tiene mucho más de dónde cortar, hay como muchas cosas detrás, muchos elementos fuertísimos. La forma como tratan el tema de la historia, la forma como se acercan al racismo, ni siquiera de Estados Unidos en general, hay como muchos elementos fuertísimos y cómo los empiezan a hacer vínculos alrededor de la idea del superhéroe. Hay mucha cosa donde cortar. Y The Voice es un poco más, diría que palomitera, podría decirse, digamos, no por decir que es mala, sino sencillamente como que es como más entretenida, ¿no? Como para sentarse y ver y reírse un rato, porque pues tiene esa fuerza de ser irreverente, de ser
pues de atreverse a esas otras cosas que una serie que se está tomando completamente en serio no es capaz de hacer, ¿no? De hacer ciertos chistes sueltos y ya, entonces digamos que por ese lado es como pues más entretenida. Si uno está buscando algo así, pues está The Voice, pero si algo está buscando como algo como un poco más serio, como... Con más sustancia. Sí, sustancia, pero también es como en el tono, ¿no? Como muchas veces una vez quiere como sentarse y como dejarse ir por la serie, y muchas otras veces uno como quiere sentarse como a martillar algo, ¿no? O sea, No lo deja. depende uno como en qué... Sí, claro, es que en ese caso Watchmen se siente adulta, se siente madura, mientras que The Voice se siente muy juvenil, muy ligera. Sí, es como más adolescente un poco en ese Un sentido. poco mucho, hasta con los temas de adultos, y es como, jajaja, los mostramos porque queremos llamar audiencias, más no es como que vaya muy en pro de la historia. Eso es cierto, igual, aunque que son dos propuestas alternativas, parece que para mí no, el equipo de marketing sí tuvo en cuenta cuál era su target. O sea, los que analizaron a quién le estaba apuntando The Voice saben que está como entre los 20, 35 años, 30 años. En cambio, Watchmen sí se ve totalmente adulta y sabe que de pronto de una u otra manera va referenciado con personas que conocen el cómic. En este caso es una continuación del cómic y no propiamente de la película. Uh-huh. Entonces eso hace que se conozca que el público, el target, es un público mucho más adulto, que va a requerir un poco de unas historias mucho más elaboradas, mucho más tejidas. De pronto ese pudo haber sido la apuesta de ambas. Me parece que lo hicieron bien. Sin embargo, pues frente a las dos, me parece que The Voice es un poco más débil, pues por eso mismo es un poco más light, usted lo dijo muy bien, Daniel. Y aún así, las dos resaltan mucho. Resaltan en tanto, pues no están recurriendo a la misma fórmula, al mismo camino del héroe, al mismo trillado camino del héroe que ya hemos hablado acá varias veces. Y eso nos lleva, pues digamos, a una pregunta. Hay una pregunta que me surge frente a las dos series y es, no sé cómo vean ustedes, pero hubo un elemento que me parece interesante y lo acabé de pensar y es la cuestión de la apariencia. Las dos series, a diferencia de las series de Marvel o DC, donde es claro quién es el héroe, cómo es el héroe y qué debe hacer, en las series de Watchmen hay que mantener unas apariencias. ¿Cómo ustedes ven esta cuestión de la apariencia de Watchmen y The Voice? Una cosa es lo que una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es lo que se hace atrás tras bambalinas. No sé ustedes cómo vean esa cuestión, porque me parece un manejo mucho más profundo del superhéroe. El superhéroe no puede ser siempre virtud, tiene que ser algo más. Pues digamos que el principal elemento en el que podremos precisamente como catalogar estas series como alternativas tiene que ver en ese acercamiento del personaje heroico, ¿no? Ya por sí Watchmen clarísimamente es así porque está como en su centro, o sea, desde el cómic, desde la novela ligera está ese elemento fuertísimo de criticar, o sea, es que ya de por sí el nombre de la serie del cómic es una referencia directa a esa crítica al vigilante, y es qué hacer con aquellos que tienen el poder para vigilar o el poder por encima de otro, qué pasa con ellos, quién los vigila, es ellos, quién los controla, o sea, ya de por sí ahí hay un acercamiento a esta idea. Y bueno, ya tanto de no hablar tanto de la novela ligera, pero pues ya acá en la serie también volvemos a tener eso, ¿no? Este asunto de acá hay unos héroes un poco ya extraños aliados con la policía, pero con una policía que uno no termina de entender que hasta qué asunto, cuál es el poder que tiene y cómo se están relacionando con los ciudadanos. Una policía enmascarada que, como sabrán hoy, cualquier persona que conozca los diferentes casos de abuso policial que pueda existir en diferentes sociedades sabe los peligros que puede acarrear la idea de que hayan personas que puedan enmascararse y tengan acceso a romper la ley, o bueno, a hacer la fuerza de la ley. Que tengan el monopolio de la violencia. Sí, o sea, y que estén enmascarados, ¿no? Ese es como el punto, porque si no están enmascarados, ya sabemos que existen, ¿no? Lugares donde existen policías corruptas y demás, donde se protegen a esos policías, pero por lo menos hay un rostro, una persona que se puede señalar, un nombre, un número de placa. Pero si ya de por sí el diseño de la policía es una policía enmascarada, pues hay un problema grande. Ya, o sea, ya de por sí la serie de entrada está poniendo eso sobre la mesa, y digamos que no en vano la escena de apertura es muy fuerte, ¿no? Ese ataque que sucedió en Tulsa, Oklahoma, y cómo pues muestran la supremacía blanca que siempre ha estado también muy vinculada a
a la policía. Ha sido un vínculo muy fuerte que siempre han existido. Y pues acá. Porque es demasiado difícil ser un hombre blanco en Estados Unidos. Pobrecitos. Exacto. Sí, entonces, y pues en The Voice también está este asunto de, pues ya lo mencionó Jorge, ¿no? Esa idea de cómo la idea de ser un superhéroe, de tener, digamos, estar bajo los reflectores con la máscara y siendo como el centro de atención, nos dispara inmediatamente a pensar en este mundo real, en vez de ser como la inmaculada Liga de la Justicia, con su Salón de la Justicia independientes, financiados por Bruce Wayne, por Iron Man, diferentes. Sí, siempre hay un rico que financia, que les da una cierta independencia. Y es huérfano. Acá sí nos ponen muy en serio esta idea de que tenemos una empresa grandísima, un conglomerado detrás que va a manipular a todos estos superhéroes y que va a intentar vender como sea películas, juguetes, camisetas, todo lo que puedan estampar la cara de los héroes. Y que queda en duda, ¿no? Porque en un momento, pues esto ya entrando en The Voice, es como nos hacen creer que Vogue tiene controlados a los superhéroes, pero mientras más va avanzando la serie nos damos cuenta que ni aún así ellos tienen cómo controlar a los superhéroes, porque a la final ellos hacen las cagadotas que hacen y aún así Vogue tiene que intentar encubrirlas de una u otra manera. Y volvemos a ese punto, ¿no? O sea, tenemos nosotros el ideal de estos superhéroes moralmente correctos y empezamos a ver cómo en The Voice puede que ellos lo sean frente a las cámaras, frente al público, frente a cierto grupo sectorizado de personas, pero detrás de bambalinas ellos no son más que actores, porque son severos personajes macabros, por así decirlo. Pero yo no diría que son macabros, lo interesante un poco es que son humanos. Es algo que ya Watchmen lo hizo en la novela ligera, digamos que no está tan presente en la serie, pero ahora en The Voice vuelve y lo hace, como lo hizo un poco la novela ligera de Watchmen, y acá es volverlos humanos, es decir, son personas con superpoderes, con poderes, y cómo actúan como actúan los atletas de nuestro hoy en día. Digamos que no en vano este personaje, se me fue el nombre, que es un atleta. A-Train. No me parece que en vano él como que inicia un poco la problemática de toda la serie, de nuevo con la escena inicial. La escena inicial es fuertísima también, de cómo él crea un problema tan grande, y cómo esta empresa tiene que ir a rescatarlo y cómo lo rescatan, pero cómo es tan similar a nuestro hoy en día. O sea, no es como una situación ajena, ¿no? Nosotros sabemos que las personas ricas hacen cosas horribles, a personas que tienen un poquito, pueden pasar por encima de los demás, los que tienen dinero, en este caso los que tienen poderes, y pasan por encima de los demás, y existen corporaciones o abogados o demás que son capaces de silenciar el problema, y acá no hay quien haga justicia, ¿sí? Y que no es solo ese, ¿no? O sea, tenemos la similitud de una superestrella que atropella a un ciudadano común. Tenemos el acoso sexual entre dos personas que están bajo los reflectores. Tenemos también el caso de religión, de homosexualidad descubierta de los líderes religiosos. O sea, en la segunda temporada también se ve el caso de cómo manipulan el lesbianismo de... ¿Cómo es que se llama la chica maravilla de esta serie? Queen Maeve. Maeve Queen. Yes. Vemos cómo empiezan a utilizar sus tendencias homosexuales como mercadotecnia, como para vender más objetos alrededor de ella. Como todo empieza a ser mercado, todo lo que ellos hacen empieza a volverse mercado. Eso es cierto, pero hay una precisión con respecto a algo que decía Jorge, y es que yo creo que la relación, o sea, es muy interesante la relación en The Voice, entre la empresa, ¿cómo es que se llama? Vogue, y los superhéroes. Es una relación, de pronto ponerme un poco ñoño, que pereza, pero es una dialéctica donde ambos se necesitan, o sea, casi como una dialéctica del amo y el esclavo, donde uno no es sin el otro. O sea, Vogue no es sin los superhéroes, pero los superhéroes no son nada sin Vogue. Entonces no es que haya una relación de supremacía de una sobre la otra. Justamente ambos saben que se necesitan, y por eso mismo, a pesar de que pues cada uno se comprende en sus juegos sucios, saben que es mejor cooperar que trabajar cada uno por aparte. Salen más sí, ganando. Digamos, eso se ve muy, muy fuerte en esta relación que tiene en la primera temporada Homelander con la presidenta como de la organización, que ya era una situación, bueno, es una relación muy interesante de ver en esa serie. Interesante, guiño, guiño. pues
pues es que es extrañísima Pero es una ese sumisión de sentido poder. Pero es muy edípica. Sí, no, o sea, es que No, sí, por parte exactamente. de O sea, Homelander, es muy, pero de ella es muy hegeliana. En eso sí, Angelus tiene razón, porque eh, o sea, el control que ella tiene sobre Homelander es porque Homelander se lo da. En el momento que Homelander quiera, se canse, hasta luego, y ella lo sabe. En ese sentido, ella tiene un poder, pero que está dado por el otro. Es un poder que está ahí en un reconocimiento de ambos. El uno necesita el reconocimiento del otro y se necesitan en ese sentido. Ese poder. Pero ella también sigue ahí y trata de tenerlo al lado, no tanto como por usar ese poder, como por el miedo que sabe de lo que puede hacer este man en un arranque de sus pataletas. Pero también es placer. Porque a la final ella se lo confiesa a él. Parce, literalmente yo todo lo que decía lo hacía por usted porque tenía miedo de usted. Claro, pero o sea, y se lo dice, que por eso el man la estalla. Pero por eso mismo aquí se ve algo muy interesante, y es que nos muestra que las relaciones son mucho más complejas, o sea, no son claras ni oscuras. Hay una relación de sumisión entre ambos se necesitan porque ambos se lo permiten, pero a la vez es una extraña relación de placer, pues todos vemos las escenas, y de una u otra manera esa relación también está vinculada con el miedo. Son tres elementos que nos muestran que las relaciones entre individuos son mucho más complejas que lo que normalmente nos mostrarían una historia entre, qué sé yo, Superman y Luisa Lane. Ambos son muy buenos, ambos quieren salvar el mundo, ambos son perfectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso lo que estamos viendo es una relación totalmente tergiversada de lo que puede ser, o no, tergiversada no, en este caso vemos una relación muy humana, con sus pormenores, un poquito rara, bastante rara, muy edípica, muy eliana, pero sí estamos viendo algo que sí se sale de lo común en torno a las relaciones. Entonces, digamos, esa apreciación que yo estaba haciendo muestra como ese carácter que tiene The Voice. No nos va a dejar nunca las cosas entre blanco y negro, como si lo hace, o sea, es que en el universo DC, pues los superhéroes están arriba, es el Monte Olimpo, ¿cómo es que llaman la base de ellos? Atalaya, no me acuerdo. La Atalaya. La Atalaya, exacto. O sea, ellos están ahí vigilando, son los dioses y pues, en fin, etcétera. Acá no. Sí, y es que este elemento de independencia económica que siempre colocan a estos superhéroes, que de repente ayuda como a poner esta excusa grandísima de las responsabilidades, es muy fuerte, que precisamente yo creo que ese es como el punto que hace que la relación en The Voice sea muy humana, y es que existen responsabilidades para los superhéroes, existen consecuencias posibles para ellos. Cambio que en estas otras podemos ver que Superman destruye Metrópolis y no pasa nada, el único que se pone bravo es Batman, o sea, nadie más se pone bravo, toda una ciudad entera y todos lo siguen, y no hay como un desarrollo fuerte, y podemos ver cómo a Superman le vale, o sea, ni siquiera se pregunta por qué yo destruí una ciudad y no sé a cuántos maté. Eso sí, dudé un montón intentando matar al malo, pero a los inocentes ni me pregunté por qué está. No, me preocupé solo por los últimos 5 inocentes. Hasta Goku es más inteligente. O sea, sí, no, raro. Bueno, o sea, es que eso es supremamente ridículo, pero o sea, incluso podemos ver, por ejemplo, o sea, ellos intentan hacer guiños, ¿no? Precisamente el problema de Batman, intentan mostrar que en las noticias hay gente inconforme con Superman, pero nunca hay un desarrollo real de esas consecuencias, porque la figura del superhéroe se desvirtúa, ya no tiene tanto sentido. Y podemos ver también en Marvel pasa exactamente lo mismo. Primera de Avengers, destruyen no sé cuántos bloques de Nueva York. Hulk destruye media ciudad, y ¿qué pasa ahí? Y bueno, o sea, hay un intento ahí, sí se habla un poco en otras series acerca de lo complicado que fue eso, de yo no sé qué, pero Iron Man paga, listo, ya eso reconstruimos. ¿Cuántos murieron? No sabemos qué pasó, no sabemos. Lo más cercano que han llegado a ser como unas consecuencias es crear tal vez uno de los villanos un poco más interesantes que nos ha presentado el universo Marvel, que es ¿El Barón Zemo? No, el de Spider-Man Homecoming, el de que lo hace Michael Keaton, si no estoy mal. Sí. El buitre. El buitre, sí. Tal vez sea un poco el más interesante porque es un tipo que invirtió plata y Tony Stark le jodió el negocio, y él dice, pues yo voy a empezar a vender estas armas porque no tengo más opciones, jódanse el resto. Y por lo menos es como medio creíble, no es el supervillano, es una persona que en este caso sí los superhéroes lo crearon, y sí es como una consecuencia directa de los destrozos de la ciudad, pero pues más allá de eso no se ve. En cambio que en The Voice sí vemos como el superhéroe está aterrizado en el mundo.
necesita. Les recuerdan sus límites. Una compañía necesita relaciones públicas que les ayuden como que a no quedar mal, necesitan publicistas, ¿sí? Necesitan abogados, sí, porque siguen siendo personas. O sea, si quieren relacionarse con los humanos, siguen siendo personas, no exactamente, no son dioses, no es el Monte Olimpo, como ya lo mencionaron. Pero igual sí son un poco tratados como estas figuras mesiánicas, ¿no? Pero es que el punto es que hoy en día nosotros ya tenemos este ideal de seres que van más allá, ¿no? Gente con mucho dinero, gente con mucha fama, con influencias, y los ponemos allá arriba, ¿no? Y la gente se desmaya, pide autógrafos, o sea, todo eso ya existe. Pero entonces, precisamente esta idea de esta relación hegeliana de que va y viene, o sea, de que el poder que los pone allá arriba viene de la persona que los pone, ¿sí? O sea, ese poder no es de ellos mismos. Y eso es lo que pasa en The Voice. O sea, ellos pueden ser muy poderosos y Homelander puede ser el tipo más fuerte, pero en últimas, el ego, lo que lo mantiene inflado, lo que lo mantiene el reconocimiento, él necesita eso de los demás. O sea, él no se ha vuelto un tipo que coge y amenaza a todos y demás. Él tiene una necesidad y que lo pensó de reconocimiento del público. Y en esa necesidad del reconocimiento del público, él no puede ir a subirse a la atalaya, él tiene que vivir abajo. Por más que él también tenga su edificio y se crea muy por encima, en el momento que siente que las miradas se apartan de él, ahí es donde duda, ahí es donde sí, tengo que seguir forzando la sonrisa. Que en ese aspecto, de una u otra manera, ¿cómo se llamaba la muchacha que lo controlaba? No recuerdo. En estos momentos, que ella lo tenía claro, ella sabía o conocía cómo es la psiquis de Homelander y por eso podía intervenir con él, podía manejarlo en esa rara situación edípica, no sé bien. Y bueno, en este caso sí vemos que hay un desarrollo mucho más apto, o sea, ya el superhéroe no es un ser que está afuera y que a veces entra, no, está adentro y tiene que asumir unas consecuencias y tiene que vivir con esas consecuencias, eso lo hace interesante. Entonces, digamos, el caso del corredor en The Voice es muy interesante, el hecho de que tenga que mantener ciertos niveles, o sea, todo un deportista, o sea, si usted no cumple ciertos indicadores, si usted no maneja ciertas condiciones, se va y lo reemplazan, eso es así de sencillo. Y pues si le toca consumir alguna sustancia, pues ya se ha visto tanto en todos los deportes, pues que tampoco es nuevo. Y nos topamos, carajo. Exacto, o sea, pues el nivel es tan alto, pues que toca someterse a unas condiciones muy interesantes. Y son condiciones propiamente de la exigencia del mundo moderno, o sea, se les exige como dioses. No estamos ahí hablando propiamente de humanos, a los deportistas actualmente también se les exige de la misma manera, y después nos preguntamos por qué pues terminan en casos de dopaje, cosas así. Pero sí, o sea, vemos que ya nos presentan un mundo mucho más complejo y mucho más interesante ambas. ¿Qué podemos ver en The Watchmen? Ya hemos adelantado un poquito de Watchmen, pero en The Watchmen, ¿cómo se manejarían esos temas? ¿Cómo se manejaría el tema de la moda? ¿Cómo se manejaría el tema de los medios de comunicación? Que es algo como en The Voice es clarísimo, más en la segunda temporada, y lo amplían muy bien. Pero en The Watchmen, ¿qué pasaría? Pues en The Voice lo que pasa es que es como muy actual, digamos que eso es un fuerte de la serie. Nosotros lo entendemos, o sea, nosotros sabemos cómo funcionan los influencers, cómo funciona Twitter, cómo funciona Facebook, sabemos todo cómo funciona y pues eso es lo que se apega de The Voice. Y como el like mueve el mundo, como la aprobación. Sí, como precisamente ese poder que viene de ahí, de las masas, es como lo que ese es otro poder que tienen estos héroes, ¿no? Otra fuerza, no hay más. Pero en Watchmen hay más, como estamos jugando con un mundo hipotético, la continuación de un mundo hipotético, yo siento que acá es distinta la forma como se mueve acá. Lo que tenemos que pensar por medios o propaganda o demás, tenemos que pensar es cómo la historia es escrita, como qué es la versión oficial, qué es lo que se cuenta. Sí, creo que es como por ese lado que hay que pensar el asunto de los medios, sí, cuáles son los programas documentales o series que dan en ese mundo hipotético acerca de los héroes, cómo nos cuentan esas historias y qué tan alejadas están de la verdad, porque la serie empieza a mostrarnos eso, nos muestra un capítulo de una serie, ¿no? De qué pasó con los superhéroes, nos muestra cómo es un ataque en una tienda y él entra y salva, derrota a los ladrones de la tienda, y después nos muestran cómo, de dónde viene la inspiración de esa escena, ¿no?
lo que realmente sucedió y cómo hay como ese desfase entre la historia oficial, lo que se escribió, lo que está en los libros de texto, lo que está en los documentales y lo que realmente pasó. Como hay un desfase grandísimo y que eso nos cambia completamente la versión de cómo entendemos el fenómeno. Yo no sé, creo que por ahí es donde tendríamos que empezar con Watchmen. Pues es que hay un detalle de Watchmen y es que sí, mientras en The Boys tenemos los medios de comunicación actuales que todos conocemos, en Watchmen pareciera que después de lo que sucedió en Vietnam, las redes sociales nunca existieron. No hay un sistema de comunicación tan masivo como Internet, no hay canales de YouTube, no existen los influencers. Todo sigue siendo manipulado por radio, televisión y periódico, lo cual cambia muchísimo las dinámicas en las cuales la información se recurre en Watchmen. Y es bueno, quizás si alguien no lo había notado, digo, que esto sea la gran diferencia, ¿no? Porque por eso justamente podemos apreciar más este documental que nos muestran en televisión y el cual nosotros empezamos a vislumbrar cuáles son los datos que son verídicos, porque me recuerda también la parte en la que hablan de Hooded Justice, en la cual le recriminan a él enfrente que es homosexual, que se está acostando con... ¿Cómo es que se llama el otro superhéroe? Capitán algo, se me fue también. Capitán... Yo no recuerdo. No me acuerdo. Capitán Metrópolis, creo que es Capitán Metrópolis. Metrópolis, Capitán Metrópolis, con Capitán Metrópolis, y uno se da cuenta que es la historia contada de Hollywood exagerada en la cual el man se quita la máscara, lo vemos blanco, y luego cuando ya lo van a enfrentar y acusar, él mismo se defiende con la misma violencia que lo caracteriza o que nosotros pensamos que lo caracteriza. Pero digamos, yo veo una cosa que es muy interesante y es como, en relación a lo que dice Brian, es como una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que se dice de lo que pasa. Lo que se cuenta sobre lo que pasa, mejor. Hay que aparentar, hay que mantener unas formas, hay unos grupos que mantienen el control de la información y en esa misma medida, pues el discurso... estoy sonando muy mamerto, pero qué pereza. Pero el discurso, pero sí, es el discurso. El discurso debe ser controlado para darle a conocer a la gente lo que se cree que debe saber la gente. Entonces, es un sistema mucho más riguroso. De pronto 1984 aparece por ahí, donde se escribe la historia según la necesidad del momento, que pues no es algo extraño para nuestras épocas. Entonces ya vemos que si se necesita... Sí, digamos que por eso no hay que ir como... O sea, claro, 1984 precisamente lo ve de algo que sucede en el mundo realmente. Pero, o sea, no hay que ir tan allá, porque es como un suceso común y también es como una continuación de la idea del cómic. Y es esta idea de que una cosa es aparecer, o sea, que una persona teletransporte un calamar gigante y mate a millones. Y otra cosa es que, hay un enemigo en común. O sea, en el Watchmen original también está este asunto de una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que decimos que pasa. Y este control no siempre viene siempre viene de la persona que está en control, pero esa persona que está en control no siempre, o sea, no hay que pensar que sencillamente es el discurso, ¿no? Sino que no siempre se puede dejar saber lo que está detrás. Digamos que en este caso, en el caso de la novela original, pues está esta intención de, se me fue el nombre del superhéroe, de Ozymandias, de Adrian Ozymandias, de intentar salvar a la humanidad del apocalipsis nuclear, intentando crear un enemigo común. Entonces también existe como este otro mundo donde siempre está este espacio para mentir alrededor de lo que sucede a la conveniencia del momento. Y pues que al final es solo un plan que conocen como 5 personas, ¿no? En el cual no se metieron políticos ni personas con, aparte de Adrian Veidt, no habían poderes económicos interesados en eso, sino que era una idea muy desinteresada de Adrian. También muy egocéntrica de saber de que el man sí salvó la humanidad, obviamente, pero que el man sí lo hacía por una buena causa a pesar de que matara a 3 millones de personas en el proceso. Igual siguen siendo, ¿no? O sea, después de que lo hace, sí existen personas cercanas a los gobiernos que logran como tomar control de esa situación o provecho porque logran silenciar el diario de Rorschach. Logran hacerlo pasar como alguna locura de desvariante de alguna persona que ya se consideraba como loco. Entonces, o sea, sí hay como una cierta manipulación, pero digamos que acá el punto el punto no es tanto como
atacar como a los gobiernos como tal, sino no siento que la serie esté intentando hacer eso. O sea, la serie realmente está poniendo es aquel que tenga el poder, sea gobierno, sea superhéroe, sea esto, tiene la capacidad de decir cuál es la versión oficial. ¿Sí? Puede marcar qué es lo que se dice de el suceso. Yo lo sentía más como el miedo. El miedo es literalmente lo que puede hacer que las personas cedan. Es esta guerra fría con los... En vez de tener misiles nucleares en los cuales nosotros pensemos de quién va a apretar el botón primero, tenemos una entidad extradimensional que nos puede atacar en cualquier momento. Simplemente migramos el enemigo, migramos la guerra fría de entre nosotros a un ente externo. Y me sigue pareciendo igual a la Guerra Fría, porque es el miedo latente de en qué momento vamos a morir, que lo vemos muy reflejado con el trauma de Looking Glass. Eso es lo que mantiene unida a la paz guiño guiño de esta sociedad, al menos la que nos muestra la serie. Claro, por eso pues no es gratis la evocación a 1984. O sea, el miedo es una de las formas de control, es bastante potente. O sea, se podría decir, no sé si en lo que voy a decir estoy exagerando o algo así. Pero mientras The Voice tiene como ese toque de un mundo feliz de Aldous Huxley, Watchmen tendría más ese toque de 1984. ¿Cómo lo verían ustedes? Pues podría ser una forma de verlo. Lo que pasa es que tal vez incluso la realidad misma nos ha mostrado que que estos dos extremos no existen. Entonces tal vez muchas veces no hay que pensarlos tan alejados. Sabemos que eso como que va mezcladito junto, como que esto no es tan extremo. Yo creo que en esa misma idea también podemos ver un poco de ambos. En The Voice también vemos que hay un gran como control y censura para también como tapar cosas que están pasando. O sea, no todo es sencillamente como placer y que todo esté bien. Claramente sí hay como eso, porque pues un poco así se mueve todo lo que es esta parte de las redes sociales y demás, pero también vemos que detrás de bambalinas hay un montón de cosas de no, acá tenemos control, acá tenemos cámaras, acá tenemos grabado, aquí tenemos chip para rastrear, aquí tenemos, y también está como todos estos elementos de control muy clásicos de 1984. Bueno, no sabría cómo ver un mundo feliz en Watchmen, qué elementos podrían ser. Yo lo estoy pensando y de pronto sería por el lado de las máquinas pero sería como un placebo, especie de religión. Las máquinas telefónicas para llamar al doctor Manhattan. Se necesita crear una esperanza de pronto, una esperanza de que alguien nos protege, alguien está allá afuera que ayudándonos, viendo por nosotros para que las cosas salgan bien. Que así no nos responda nuestras plegarias. ¿Hay alguien allá afuera que es súper poderoso y que nos está mirando? Ese es otro punto importante en la serie, que yo lo veo relacionado de dos maneras. Ustedes me dirán cómo lo ven, y es cómo ven el decaimiento de los superhéroes. O sea, los superhéroes antiguos no son lo que eran, no son lo que vemos en el cómic, y es muy interesante verlos ya en su etapa mayor, y a la vez cómo se refleja esa necesidad de todavía creer en algo, de creer en un ideal. Ellos la tenían, de alguna manera los héroes antiguos tenían como esa idea de que hay algo que debemos defender todavía, vale la pena. ¿Cómo ven ustedes ese aspecto? Bueno, no sé, es que igual las cabinas, no sé, me da la impresión de que sí existe como esa idea de esperanza, pero también existe como ese, como que todo eso todo ya se ha erosionado. O sea, existe, pero todo eso ya está como acabado, son escombros, porque un poco, bueno, es la percepción que me dan esas cabinas. Las mostraban como también un basurero, ¿no? Como que la gente, eso también está ahí, pero sí, lo usarán de orinal o algo así. O sea, no es como realmente un punto como en serio de señal de esperanza, como tal vez lo es una iglesia o otro templo, otras religiones, que como que marca un poco esa misma idea, ¿no? De como que hay un más allá, un algo que está por encima y que como que le da un poco de sentido a todo, ¿no? Como esa idea de esperanza. Y acá como que no, o sea, esa idea se ha erosionado y se ve muchas veces cuando se hablan acerca de ¿y qué pasó con Adrian Bates? No, es que yo escuché que yo no sé qué. No, yo no sé qué, ya lo dieron por muerto. O sea, siempre hay como unos rumores ahí, pero la gente ya realmente no le importa. O sea, ya como que los dejaron ir. Ya son sombras de lo que fueron un poco. Los tiempos cambian. Y también son sombras de lo que fueron porque las historias oficiales nunca los dejaron ir ser más allá. O sea, volviendo a eso,
O sea, Ozymandias siempre fue un superhéroe, después se volvió un rico que tuvo una empresa muy grande y después compraron esa empresa. Listo. O sea, él nunca fue la persona que salvó al mundo, ¿sí? Nunca, eso nunca se supo. Doctor Manhattan es lo mismo. O sea, él logró ganar la guerra de Vietnam, pero después del suceso, él se fue a Marte y todos creen que él está en Marte y ya, listo, no es más. Y pues los otros mucho menos, sencillamente siguieron sus vidas como humanos, otros insistieron en ser vigilantes y creo que se menciona que Night Owl está en la cárcel, si no estoy mal, no recuerdo. Sí, creo que él no quiso cooperar con el FBI, por eso lo encerraron, mientras que Blake sí se dio a cazar otros vigilantes y por eso está con la fuerza, que es algo de lo que se burla Adrian Veidt a lo último, ¿no? Como tú cazando vigilantes. Sí, pues no sé, siento que sí hay como una erosión completa de la figura, no creo, no sé, no siento yo la idea de la esperanza, sino sencillamente la idea de un héroe se acabó y lo más cercano que tenemos ahora son policías enmascarados. Es lo más cercano que tenemos y sencillamente es como una gloria pasada un poco los superhéroes. Digamos que los superhéroes me da la impresión en la cultura popular es como los vaqueros para nosotros, algo así. Bueno, no para nosotros, para los estadounidenses, no para nosotros, eso no tiene ningún peso, pero como ese ideal, ¿no? De como unas personas como que tenían como que eran como wow, superiores, sí, como que tenían como mucha libertad o como un ideal allá extraño del pasado que se ven en películas en blanco y negro. Y ¿sí? Que se enfrentaban a la naturaleza y trataban de dominarla. Sí, o sea, muy romántica la cosa. Algo así, pero ya eso se acabó, o sea, la idea del superhéroe está erosionada, ya tal vez no hay el espacio, ¿no? Digamos que tal vez por las épocas en las que estamos, digamos que en la novela ligera, novela gráfica. En la novela gráfica veíamos este asunto como estas protestas en contra de los superhéroes muy, muy de época de los 60, ¿no? Muy de época de Vietnam. Y hoy en día ya vemos que, o sea, en esa posición de ese mundo no existen ese tipo de protestas, no son tan fuertes frente a los superhéroes. Frente a la policía enmascarada, la gente está muy tranquila con que haya policías enmascaradas. De hecho, los únicos que están en contra de la policía enmascarada son personas que están aliados a la policía enmascarada, que es un giro extrañísimo de la serie, pero que se ven como acorralados porque están, pues que son los supremacistas blancos, ¿no? Que están como acorralados frente a la idea de una policía que se atreve a enfrentarlos. Y eso nos lleva, ustedes lo están tocando muy bien, o sea, ese decaimiento es muy, muy palpable en The Watchmen, tanto pues como están las ciudades también que lluevan calamares cada X tiempo random, y pues la misma idea, o sea, ya no hay que prestarle atención a esas figuras que antes fueron importantes, tal vez fueron importantes, ya el tiempo ha cambiado y las cosas siguen cambiando. Incluso al Doctor Manhattan le toca volver, que es un giro que es bastante interesante. No sé si lo hicieron bien o no lo hicieron bien. Me parece interesante el hecho de que quiera reencontrar cierto grado de humanidad. Lo hace muy interesante en tanto ya él no quiere ser el héroe, él quiere ser es el humano, quiere entender que desde la humanidad otra vez qué es lo que le pasa o cómo pueden ver Pero es que en el caso de él tiene un detalle ahí muy judeocristiano de deidificación, ¿no? Porque el detalle de él es que no es que sea superhéroe, es que él ya es un dios y todos lo tratan como un dios y es tal su nivel de comprensión del mundo que él ya no puede tratar con los humanos. Por eso a él se le dificulta. Además de que el man antes, cuando era humano, tampoco es que fuera el más social ni el más bueno comprendiendo la humanidad, ¿no? Eso es cierto, pues él entendía todo como un reloj. O sea, por eso es muy interesante. En el cómic siempre él tiene la metáfora de lo del papa del reloj. Sí, claro, sino que detalló que él nunca pudo conectarse con la humanidad y aún así, después de que trascendió, pues mucho menos. Y es más, en la serie se muestra cómo él intenta crear vida porque pareciera que él piensa que los humanos son, o sea, hay un problema entre la humanidad y él que él no puede comprender y él dice, ¿qué pasa si yo creo la vida? Si yo le quito a los humanos los deseos de venganza, de envidia, de codicia, ¿qué pasaría con esa sociedad? Él crea a los humanos en Europa, qué bonito chiste de estar en Europa, va a Europa, crea su paraíso, porque lo llama paraíso, y recrea, porque él ni siquiera, de hecho, hay algo que me parece muy interesante en la serie de Watchmen, y es que siempre se le burlan a él, porque le dicen siempre que él no tiene imaginación.
él carece de imaginación y es cierto. Lo primero que va a hacer en Europa no es como tal crear vida, es solamente duplicarla. Y eso sale profundamente mal porque nos damos cuenta que esta Adán y esta Eva son simplemente simulaciones. Simulaciones que no pueden pensar que después Ozymandias les reclama como ustedes no pueden pensar por ustedes mismos, ustedes no son personas, ustedes no tienen creatividad, ustedes siempre van a ser unos robots con alma. Y eso es lo que aburre tanto a Ozymandias como al Doctor Manhattan. Y Doctor Manhattan se nota arrepentido con ese paraíso, porque él se da cuenta que sus hijos lo adoran, lo quieren, pero él tampoco quiere eso, no era el cariño que buscaba, no era la aceptación que buscaba, y por eso prefiere volver a la Tierra, que es aquí cuando se encuentra con Sister Night. Claro, y en ese caso estamos viendo que Watchmen en este caso sí apelaba a muchas figuras religiosas. O sea, no es gratis el Edén, no es gratis el hecho del Dios que se vuelve humano. Ha tocado unos aspectos muy, muy interesantes pues de la... Sí, que quiere vivir la humanidad y por eso se encarna en un cuerpo aunque al menos no necesite una virgen, pero es muy judío cristiano. O sea, la idea del Dios que se hace hombre para conocer qué es lo que padece el ser humano y así poderlo entenderlo y amarlo en tanto ser humano. Totalmente. Que usted lo dijo muy bien, no puede amar a sus creaciones porque no son humanas, o sea, no representan algo genuino, una chispa de libertad, no sé qué es lo que está buscando. Igual pues la dificultad de Doctor Manhattan siempre va a ser que él ve todo, y ver todo pues generará tedio, generará aburrimiento, ¿sabes? Absolutamente todo. Y no, porque también hay un problema que parece, y es que el Doctor Manhattan está entregado a esa imposibilidad de que él no pueda cambiar nada. En la serie sí nos demuestran, por ejemplo, que sí, que cosas como lo de Sister Night diciéndole a su abuelo Will que el jefe en policía era un supremacista blanco, ya se nota que él también podría influir en su propio destino. Se nota que podría influir, pero él nunca lo ha intentado. De hecho, él siempre ha seguido órdenes. Por eso vuelvo a decir, él parece que no tiene imaginación. Puede tener todas las posibilidades, pero él no tiene imaginación. Él solamente puede vislumbrar los caminos a seguir y se adapta a ellos. Él solo sigue órdenes. Pues sigue las órdenes de las leyes de la naturaleza. No, y antes también cuando era humano, y aún así después de los gobiernos, cuando le dicen que vaya a Vietnam, él pudo haberse negado como la entidad poderosa que es, y aún así decide ir. Claro, pero digamos también se dio bajo los deseos de Ozymandias. Él podía haberse negado y decir como, no, yo puedo tener esto, y aún así parece que él también se somete a ese plan. Claro, y es que eso es lo interesante, porque es que lo que pasa con el Doctor Manhattan es una perspectiva de un ser que está sometido a las leyes de la naturaleza totalmente. O sea, comprende las leyes del pasado, del presente y del futuro. Sabe qué es lo que va a pasar, o sea, comprende su papel. O sea, la libertad de pronto existe en tanto nosotros nos creemos libres, es porque no sabemos cuál es nuestro futuro. O sea, si nosotros supiéramos cuál es nuestro futuro, habría una ausencia de libertad total, porque estaríamos encaminados directamente a ese futuro que nosotros vamos a hacer. Como nosotros vivimos totalmente en incertidumbre, nosotros creemos que somos libres. No sabemos hasta qué punto seremos libres, en tanto no conocemos muchas, o sea, lo que decía Spinoza, o sea, nosotros nos creemos libres es porque no sabemos cuáles son las causas que nos mueven a hacer cosas, que nos mueven a realizar acciones. Sí, claro, nosotros no vemos los hilos del destino. ¿Qué es lo que le pasa al Doctor Manhattan? Él sí comprende cuáles son él ve todo, y por eso mismo sabe cuáles son las leyes que mueven en este caso todo el andamiaje de la historia, de la naturaleza, del universo, no sé cómo lo vean. Y con respecto, hemos tocado unos temas muy interesantes, los temas de los medios de comunicación, la forma en que se manipula la historia, la religión. Vemos que estas series sí tienen una serie de capas que las hacen mucho más interesantes. Difícilmente uno puede encontrar en una película de Marvel tantas posibilidades de pensar. Pero no sé ustedes cómo vean el tema del racismo en las dos series, que son temas que conectan. Ambas series los tratan de diferentes maneras, pero ¿cómo ustedes ven el tema? Yo creo, digamos que uno de los puntos que sí se le puede criticar fuertemente a The Voice es excusar el racismo americano. O sea, se les esfuerza, pareciera que lo intentaran criticar, pero excusarlo de una forma como tan directa. O sea, el malo es un nazi, es como, ok,
volvimos a Reagan, o sea, cómo es ese asunto ahí? En cambio que Watchmen acepta totalmente el racismo estadounidense y muestra qué tan profundo está anclado sí, o sea, completamente en su esencia de ellos como nación. O sea, esa escena inicial de la masacre de Tulsa es fuertísima. Y creo que cuando se emitió el primer capítulo y demás, fue a titulares porque es una historia que ha sido silenciada de la historia americana. Es una historia real y la mayoría de la gente no conoce esa historia, no está en los libros de historia. Es verdad. Entonces, o sea, ahí hay una cosa muy fuerte de que todos esos supremacistas blancos, el clan, de cómo incluso hasta los mismos nazis intentan apelar a los soldados negros para que dejen de pelear por esos ideales americanos, y que tengo entendido que esa publicidad, esa propaganda es real, o sea, eso sí pasó en esto. También. Entonces es una cosa que uno queda, wow, o sea, en eso Watchmen sí hizo un trabajo muy, muy, muy fuerte. Pues por ahí vi un video de Wisecrack un poco donde hablan acerca de estos elementos, y hay cosas como, al parecer hay como en HBO están como unos extras de la serie que son como unos archivos de este policía que es historiador del FBI. La Wikipedia. Exactamente eso. Y ahí están como esos elementos como el libro que lee Ozymandias es acerca de unos soldados americanos que destruyen evidencia de los crímenes que cometen los soldados americanos. O sea, está todo ese peso de cómo no existe responsabilidad para las personas blancas en los Estados Unidos. O sea, en eso está muy, muy, muy fuerte la serie, y de cómo apenas les empieza a caer un poquito de responsabilidad, ya empiezan a decir, oh my God, no, esto es una guerra en contra de nosotros. Sí, está como, todo eso está como muy, muy, muy fuerte. Sí. Hipócritas. Y lo peor es que eso era tan de nuestra época, porque esos comentarios que hacía este senador, yo siento que los he escuchado en los medios actualmente y es tan triste. No, sabes que en ese, o sea, la forma, a pesar de vivir en un mundo hipotético, en eso Watchmen hace algo excelente, en cómo poder establecer cómo eso es tan profundo, está tan profundo en la esta americana, que ellos pueden haber ganado la guerra de Vietnam y aún así tendrían problemas alrededor de este asunto, que es la raza, que es muy fuerte para ellos, esa construcción social que hay alrededor de eso. Es demasiado, demasiado fuerte, pero y este giro es muy interesante. Ese sí es un giro muy interesante. Yo a veces tengo problemas con él cuando lo pienso, y es poner en el centro del primer héroe en la historia de Watchmen, que sea una persona negra, una persona luchando un poco por la rabia de no poder actuar por el lado de la ley, porque la ley misma es la que lo está atacando. O sea, el sistema lo está oprimiendo, y él tiene que ponerse una máscara para poder ser un paramilitar, o sea, funcionar por el lado de la ley, más con los supuestos mismos objetivos que ya tendría, ¿no? O sea, atrapar criminales y demás, solo que pues él por fuera de la ley se da cuenta que los criminales están aliados con la ley, y ahí es cuando como que existe la tensión. Claro, y es delicado en tanto le toca pintarse de blanco. Sí, toca pintarse de blanco. Es que hay dos cosas. Una, que la máscara no es tanto como que se la ponga él, sino que se la ponen los mismos policías. Lo mismo su soga, que empieza a ser como su imagen. La máscara no se la pone él. Eso es cierto. Y lo otro es que, a pesar de querer pues luchar y tener que usar la máscara, también se está pintando de blanco. O sea, que es una cosa muy irónica. Entonces, si quiere, él cree que por medio de pues acceder al otro grupo de superhéroes va a poder acabar con cierta injusticia que se está presentando y que él ya viene denunciando. Pues mantiene aún así la imagen dentro de la imagen. O sea, es totalmente paradójico ese héroe, como siempre. Es paradójico, sí, Hooded Justice. Es paradójico, pero es que es algo que le dice la esposa y que es muy cierto. Tú como héroe en Estados Unidos, no pretendas que te acepten si eres negro y estás luchando por la justicia. Si quieres que te acepten y acepten tu ideal, vas a tener que camuflarte entre ellos.
Claro, entonces lo cual es muy fuerte. Es que sí. No, Sí. y no es desacertado, o sea, como existen leyes contra cierto porte de armas debido a que las panteras negras empezaron a armar. Sí, o sea, las armas, si lo tienen los blancos, no hay problemas. Cuando empiezan a tener los negros, no, espera, acá hay un problema. No se puede dejar las armas tan fácilmente, ¿sí? Existe ese asunto. Si tú eres blanco y golpeas personas, no hay tanto problema. Pero si eres un negro golpeando personas, no, espere. Algo pasó aquí, esto no puede funcionar de esta No, y forma. quedó claro, y Sí. quedó totalmente claro con la toma de la casa del Congreso. Sí, de lo que pasó en el Capitolio en los Estados Unidos. En el Sí, no hay que ir Capitolio. muy lejos. Gracias. En estos Exacto. días ya vimos como cuando ciertos sectores protestan, intentan expresar ciertas ideas que tengan, válidas o no, pueden ser atacados por el sistema, pero cuando otros lo hacen, incluso les es permitido. Todas las películas de Hollywood me habían hecho creer que era tan difícil entrar al Capitolio y vea que no. No, eso es cierto. Y por eso Watchmen es mucho más adulta, porque se toman muy en serio sus premisas. Ese es un punto que me gusta mucho dentro de la serie, y es que las premisas que aborda trata de llevarlas hasta sus últimas consecuencias, lo cual me parece muy interesante. Y yo creo que ahí es donde flaquea The Voice. The Voice. Pero espéreme ahí 2 segunditos. Hablando de llevar a sus últimas consecuencias, ¿qué les pareció el cierre de esa temporada de Watchmen? A mí me gustó en tanto me enteré que los creadores no quieren hacer otra temporada, y si hacen otra temporada la hacen con otros héroes. Eso fue lo que dijeron. Ya me parece muy interesante que la historia de ellos fuera hasta sí, ahí. que fuera autoconclusiva, pero, Exacto. pero, o sea, sí le gustó el final de la serie, después de todos esos primeros 7, 8 capítulos, sí siente que ese 9º capítulo cerró bien todo lo que nos estaba contando. Pues a mí me parece que es consecuente con lo que estaba haciendo antes. Me parece que eso es como una de las cosas que le hace sentir bien, como que todos los personajes siguen siendo ellos mismos. Algo chévere muchas veces las series para intentar cerrar esto a alguien así como algo un poco fuera de todo lo que nos vinieron construyendo el personaje. Digamos que es un punto que me gustó del cierre, de cómo incluso podemos ver a Looking Glass, toda la ira que tenía alrededor de, apenas como que se entera de que todo es o sea, él ya sabía que es una farsa, pero lo llevan al lugar donde se creó la farsa, donde todo esto que lo ha torturado durante tanto tiempo. Y él está furioso, pero aún así él permite que lo sigan haciendo porque o sea, él sigue siendo como... sigue siendo como un policía, sigue siendo como apegándose a la ley, ¿no? Porque este es como el personaje más Rorschach que tenemos en la serie. Sí. Y sigue como apegándose a esa idea, y él lo deja que siga sucediendo. O sea, él le grita, le dice, oiga, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Y aún así como que lo sigue, y aún así dice como, bueno, pues sí, pero o sea, yo acá estoy maniatado, o sea, yo aquí, ¿qué puedo hacer? O sea, tenemos que detener ese asunto. Y al final continúa sigue siendo policía porque termina arrestando a Adrian Bates, a Ozymandias. Entonces, me parece como que casi todos los personajes fueron pues como siguiendo en la línea de lo que nos habían planteado. También Manhattan nos pone de nuevo lo mismo, esta idea de su omnipresencia, pues sí, de mantener como una conciencia continua en el tiempo. Yo no sé si sus lecturas como deterministas o de la causalidad tengan sentido con él. No sé si él tenga como esas nociones. Y que él quería morir, ¿no? Pero pues me parece que también es consecuente. Pero digamos, no sé si logre morir, pero... Pues no es como quería, o sea, sino... Él sabía que iba a morir. Es diferente, o sea, no quería y sabía que, pero voy a decirlo muy determinista, la causalidad lo llevaba a terminar en ese punto, por más que tratase de evitarlo. O sea, es muy edípica de pronto. Bueno, es una lectura muy... Es que no sé, es que ese problema del determinismo visto así, como que tendría sentido si él se quedara parado en la mitad y no hiciera porque igual nada. Va a ser determinista. Y él sigue cometiendo acciones. Y yo creo que si él, porque no es porque él, o sea, él ve como toda la continuidad de las acciones que él toma y sabe exactamente cuáles son las consecuencias de esas acciones. O sea, si hay un determinismo un poco físico, pero no sé si sea una consecuencia en cuanto a acción. Que él no puede ver. O sea, en cuanto a él como individuo. Sí, existen cosas que él no puede ver, incluso eso es lo que normalmente lo lleva a moverse, por lo menos en la serie. O sea, en el cómic este es como el punto, ¿no? O sea, él dura todo este tiempo viéndolo todo, y precisamente eso es lo que lo separa de la humanidad, que lo hace, ¿no? como por pánico. De que él pueda
que él como que mata personas y es como que, ¿eh? Sí, o sea, es como, da igual, o sea, es como, son átomos, da igual, o sea, es como, no tiene ningún sentido. Y solamente hasta el final de la serie, cuando precisamente ve que se nubla su omnipresencia, como que se logra bloquear, es que empieza a encontrar como ciertos sentidos. Bueno, también en el milagro que él encuentra que el comedian sea el padre de Silk Spectre. De Silk Spectre. Pero bueno, o sea, en este asunto, en cambio, y acá vuelve a ser, o sea, lo que él vuelve, no sé si él esté buscando la humanidad, no sé si sea una figura tan mesiánica de él volver, sino él lo que tiene es interés él dice, vine a buscarte porque de todos mis caminos posibles, el único donde se ve obstruida mi omnipresencia es el camino donde lo conozco a usted. Y eso es lo que lo lleva a hablarle a ella. Él no, o sea, él ya hizo como una exploración de eso, pero lo que realmente lo intriga frente a ella, por qué la escogió a ella, tiene que ver es con que el camino de él está obstruido hasta ahí, con él. Entonces él como que eso es como lo que lo lleva. Entonces no sé si por ese lado no me parece que es como tan determinista en cuanto a la acción. Físicamente sí viven en un mundo completamente determinado con la causalidad. Claro, o sea, porque él de una u otra manera comprendía en dónde iba a terminar. O sea, sabía cómo iba a terminar y en dónde iba a terminar. No tenía escapatoria. Entonces, sin embargo, sabía que había un vacío y pues eso de pronto le generó interés. O sea, ¿qué pasó acá? En el paraíso que creé no existe ese vacío. Sí, pero justamente esto me llevaba porque siento que el final de la serie no me parecía bueno. Porque al comienzo también tenemos a otro personaje que es Sister Night, que nos parece el eje central de toda la historia. Y al final, no sé si es que estoy acá muy derrayado o qué, pero en el último capítulo ella no hace nada. Ella ha sido la parada, la que dispara, la que se lanza, la que lucha, la que con ira trata de rescatar y mantener lo que ella quiere. Y en el último capítulo ella se queda quieta, ella pasa a segundo plano. Literalmente la dejan olvidada casi hasta el final, o sea, ella solamente tiene la conversación con su abuelo y lo del huevo, que también me parece bien raro y que no me cuadra, pero pues ok. Pero por eso yo siento que sí, de una u otra manera dejaron algunos personajes muy atrás. Lo mismo también Looking Glass. Looking Glass tiene un muy buen desarrollo y quizás por esas últimas líneas se la perdono. Pero en toda la parte del asalto, el man también tiene la máscara y no entiendo cómo no muere. Eso es cierto. Porque, pues, poder del guión. Pero sí tiene una fuerza en el hecho de que nos está mostrando que hay una serie de personajes que estuvieron inconclusos, que ya venían desde la otra historia. Vamos a cerrar con ellos, ya lo que es Ozymandias y lo que es Silk Spectre. Cada uno toma las consecuencias de lo que son. Ya están decaídos, ya están viejos, a nadie le importa. Y pues Silk Spectre sigue lo que está haciendo siempre, capturar ellos. Y pues el otro en su grandeza no vio que lo iban a capturar. Esa parte a mí me parece que finaliza muy bien. Lo mismo que lo que le pasa a Looking Glass. Asume que hay algo que lo supera, debe aceptarlo y debe hacer parte de esa mentira. Bien. En el caso de la protagonista, ella ya había visto toda la historia y ella ya había intentado hacer todo lo que podía. Ella no podía hacer mucho más hasta el momento en que ya la historia se aparta de ella, porque hizo todo lo que pudo para tratar de sacar a su esposo, al Doctor Manhattan, del destino que ya le había, que él mismo se conocía, pero no se había pronosticado, sino él mismo conocía. Entonces ella hizo todo lo que pudo y no pudo salir de ese destino. Sin embargo, pues se encuentra con su abuelo, se encuentra con su historia, que eso es una parte importante de ella. ¿Qué fue por qué ella es lo que es? O sea, ¿de dónde viene ese impulso que ella tiene? Y ese impulso se reconcilia pues al aceptar también su familia, su abuelo, las apariencias que tuvo que vivir su abuelo, el estar oculto, la máscara, todo esto. Por eso me parece interesante la forma en que ella finaliza. Ya no finaliza peleando porque ya no necesitaba pelear en ese caso. O sea, el problema de ella era un conocimiento personal. Los otros pues tenían otro tipo de circunstancias, de dificultades y pues se resolvieron en su punto. Pero ella sí tenía una cuestión familiar muy importante y muy fuerte para entender por qué ella era lo que era. Y ese encuentro con el abuelo pues para mí representa justamente eso. Representa que de una u otra manera se está encontrando una parte que le hacía falta. Por eso me parece que culmina bien. Y lo del huevo pues es bastante interesante. Yo lo vería por otro lado, para enfrentar ahí la idea de Jorge, y es que me gusta que ella tal vez como si uno de los personajes como protagónicos más marcados de la serie
y que al final dejen desarrollar otros o dejen el papel para otros, porque es que muchas series siempre toman este asunto de que empiezan a irse por otros lados y al final, al capítulo final, el personaje principal saca el power up o lo que sea y vuelve a ser el centro de atención y le gana al malo y él es el que termina dando el último gol. Y acá pues es chévere que sea otro, ¿no? Como que otros personajes. O sea, si yo no voy a contar una historia en primera persona donde todo va a estar desde el punto, sino que voy a hacer en tercera persona donde voy a tomar la perspectiva de otros personajes, tengo que dejar que ellos actúen por fuera de ese personaje principal. O sea, ellos tienen otras acciones y otras líneas y otras cosas que hacer en otros momentos. Y sí, yo también creo que como termina la historia, o sea, la historia que era de ella, lo que teníamos que contar, tenía que ver con la identidad de ella, con toda esta historia de ir a buscar al museo, ¿no? Eso es como también muy simbólico, ¿no? De ir al museo y buscar su historia, encontrar sus raíces. Y algo que va mucho más allá, ella al final tiene una escena que me parece muy interesante y es cuando el niño, antes de entrar al carro, ve el disfraz de Sister Night. Y eso como que vuelve a cargar el peso del niño con el peso que ella le pusieron de niñas también sin saber cómo. O sea, pues ya nos enteramos cómo no, pero que ella no tenía claro de cómo fue que obtuvo el peso de los superhéroes, porque esa figura de Sister Night estaba pues directamente involucrada en que el papá no quería que ella tuviera héroes enmascarados. Y acá, al mostrar esa imagen, rompe una de las ideas de uno de los personajes antagónicos, que era ¿cómo se llamaba? Lady True. Lady True tiene una donde ella relaciona la fuerza de identidad con la sangre y no con la tierra. Ella tiene una línea que dice algo así, como que lo importante es la sangre. Y acá rompe esa idea precisamente con eso, porque es un hijo adoptivo y lo que realmente establece es el vínculo, es la historia, lo que compartimos. Ya no es la sangre lo que hace que ella pase el peso de lo que es un encapuchado a su hijo. Entonces me parece que como que termina cerrando otras ideas acerca de eso, de la identidad y de lo que... como cómo nos relacionamos y cómo pasamos esa identidad a otros. Sí, por eso me parece que es una serie que cerró bien. En cambio me parece que fue más forzado el final de The Voice. Obviamente ese giro nazi que sobraba, realmente sobraba. O sea, si iban a tratar el tema del racismo, debían tocarlo de una manera más rigurosa. No hacerlo a medias, porque ya sabemos, o sea, ya en el cine y en la literatura, pues si existe un malo aparte de los zombies, son los nazis. O sea, ya es hora de repensar también incluso a los antagónicos, los soviéticos también. Entonces, no, pero eso es chistoso porque si no se dan cuenta en las películas serie B, ¿de dónde vienen los extraterrestres que nos quieren asesinar? De Marte, el planeta rojo. O sea, siempre no, el cine de serie B siempre demuestra como el Zeitgeist de la época, así uno no lo crea. Sí, no, es totalmente cierto. Por eso mismo The Voice, a mí me parece que el punto más débil que tiene justamente es no atreverse a asumir las consecuencias de lo que está haciendo, de lo que había propuesto. Y por eso me parece que no cierra tan bien como si cierra Watchmen. Watchmen deja una serie de líneas, las desarrolla y las concluye. Perfecto. The Voice mete un giro en el último penúltimo capítulo sobre los nazis y pues otra vez los nazis, pues uno ya está cansado de ver que los nazis son los malos de la historia, cuando pues la historia es mucho más compleja de lo que normalmente... Los norteamericanos no necesitan culpar a los nazis para ser los villanos. Exacto. O sea, eso muestra, Watchmen muestra que la sociedad es mucho más compleja de lo que nosotros creemos o de lo que las historias de superhéroes tienden a mostrar, que hay unos buenos, hay unos malos y mientras venzamos a los malos, mientras los derrotemos, el mundo va a estar bien. No, Watchmen muestra que hay una serie de dinámicas mucho más complejas, que el mundo no es de buenos y malos, hay una serie de relaciones donde cada uno hace lo que puede según sus intereses. Y en The Voice, pues al final sí cayeron como en esa línea donde hay unos que son malos pero no tan malos, entonces, y hay unos malos más malos, entonces hay que luchar contra ellos para poder salvar el mundo y que las cosas sigan como están. Y esos malos que son más malos son los nazis. Entonces, pues ahí sí quedó como floja la cuestión. Sin embargo, pues ambas son unas exploraciones mucho más interesantes. Eso sí, no me voy a cansar de decirlo. Prefiero en lo personal Watchmen, no sé ustedes cuáles prefieran.
frente a The Voice, pero ambas me parecen una cosa muy bien desarrollada y algo que se necesita, porque las historias de superhéroes ya como que necesitan otro, o exploremos otro tipo de historias, que hay muchas historias afortunadamente. Para cerrar, muchachos, se ha tenido una charla muy interesante. Se ve que estas series están construidas con unas capas mucho más que le dan más peso a la historia y al desarrollo de los personajes. Pero ustedes, ¿cuál prefieren? En mi caso, ya lo dije, prefiero Watchmen. Pareció mucho mejor desarrollada, más rigurosa, y eso me encanta. No sé en sus casos. Pues yo creo que me voy a ir por la tangente en la pregunta. Yo diría, depende de lo que uno esté buscando. Si uno quiere como reírse un rato y pasar el tiempo y está buscando pues una serie, le gusta el género y demás, creo que The Voice sirve. Ahora si ya quieren algo más serio y como pensar, tener que machacar un poquito el asunto, yo creo que Watchmen es como la indicada, dependiendo de lo que la gente esté buscando. Sí, porque Watchmen sí es muchísimo más densa, requiere mucho más trabajo y tal vez también requiere un cierto conocimiento. Ya habíamos hablado de que como que apuntan a un público distinto, entonces se requiere un cierto conocimiento de por lo menos haber visto la película, de Watchmen, preferiblemente haber leído el cómic. Entonces, pues, no sé, diría que tal vez en eso, diferentes públicos, diferentes circunstancias en las que una persona quería verlo, pues ahí ya tiene las opciones. En mi caso, ¿cuál preferiría? No, es una pregunta difícil porque me inclino también por la respuesta que da Brian, y es que depende del momento y del tema que uno quiera ver. Claramente, The Voice es mucho más entretenida, mucho más ligera y se siente que va rapidísimo. The Voice va muy, muy, muy rápido. Pero tengo que decir que siento inclinación por Watchmen por dos episodios, específicamente el 6 y el de Un Dios entra a un bar, que comienza también con un chiste de doble sentido adulto en inglés. Me parece fantástico. Y digo eso porque esos dos capítulos tienen un tratamiento gráfico y de narrativa tan brillantes. Cosas como que Angela esté recordando, bueno, no, que esté bajo la psicosis de las pastillas que le dejó su abuelo y que empiece a recordar todo en blanco y negro, pero que aparezcan cosas como la mamá de Will tocando el piano en color, o que todos los demás recuerdos asociados al abuelo sean a color, pero las memorias de ellas estén mezcladas, que empiece estos juegos de dónde comienza Angela o dónde comienza Will. Me parecen brillantes, manejados cinematográficamente. Y el otro episodio es porque también empezamos a ver cómo se puede contar una historia bajo los ojos de una persona que está viviendo el presente todo el tiempo, que para él toda su línea del tiempo, toda su vida como Doctor Manhattan siempre es el presente. Entonces creo que siento más inclinación por Watchmen por estas dos cositas frente a The Voice, siendo como muy, muy, muy tiquismiquis. Bueno, aquí llegamos el día de hoy. Se habló bastante. Ambas series muy recomendadas para los que estén buscando alternativas que les permitan ver o desarrollar más este tipo de preferencias. Pues ambas indicadas, excelentes. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal, en nuestras redes sociales, y que nos acompañen con un like o suscribiéndose al canal. Muchas gracias. Sí, dejen por favor comentarios, alguna pregunta que tengan o sugerencia alrededor de los temas que quieren que tratemos, siempre es bienvenido. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias y hasta la próxima.